Buenos días, amados hermanos, Iglesia Monte Sión. El Señor nos bendice en esta mañana. Quiero compartirles un tema muy importante de lo que nos habla el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 28, versículo 16, ahí nos dice: y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. Hay tres cosas importantes que quiero mencionarles antes de entrar en materia. Tres puntos. La constitución del reino fue dada en un monte. Segundo punto, la transfiguración del Rey Celestial tuvo lugar en un monte alto. Tercer punto, y la profecía acerca de esta era pronunciada también en un monte. Ahora, para ver la economía, la bendición neotestamentaria de Dios, los discípulos tuvieron que ir otra vez a un monte. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña? Solo estando en la cima de un monte podemos ver claramente la economía neotestamentaria. Entonces vamos a el Evangelio de Mateo en capítulo 5, versículo del 1 al 10. Vamos a desarrollar esta enseñanza. Muchos hemos leído lo que es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Entonces, el capítulo 5 nos habla de estas bienaventuranzas, pero quiero hacerles una breve introducción. El nuevo rey llamó a sus seguidores junto al mar, pero él subió al monte para darles la constitución del reino de los cielos. Esto indica que necesitamos subir con él para poder comprender el reino de los cielos. Cuando el nuevo rey se sentó en el monte, sus discípulos y no las multitudes se le acercaron para hacer su auditorio. Con el tiempo, no solo los judíos que creían, sino también las naciones, los gentiles que fueron hechos ciudadanos del reino, llegaron a ser sus discípulos, como nos dice Mateo 28, 19, id y predicad el evangelio a toda nación. Más tarde, los discípulos fueron llamados cristianos. Y de esto nos habla el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Ahí en Antioquía, la reunión de los hermanos, de los primeros que conocieron el evangelio, fueron llamados cristianos. Por lo tanto, lo que el nuevo rey habló en el monte, en estos capítulos 5 y 7 de Mateo, con respecto a la constitución del reino de los cielos, fue dirigido a los creyentes del Nuevo Testamento y no a los judíos del Antiguo Testamento. En el versículo 3, le voy a dar lectura del capítulo 5, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados, palabra griega, implica dichosos. También se puede traducir benditos y dichosos, bienaventurados, doblemente feliz, ¿sí? Asimismo, en los versículos siguientes
lo dicho por el nuevo rey, lo cual es la constitución del reino de los cielos. Es una revelación del vivir espiritual y de los principios celestiales del reino de los cielos. Se compone de 7 secciones. La primera sección, los versículos del 3 al 12 de este Evangelio, capítulo 5, Mateo, describe la naturaleza del pueblo del reino de los cielos. Pueblo que disfruta de 9 bendiciones. Ellos son pobres en espíritu, lloran por la situación reinante, son mansos al sufrir oposición, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos para con los demás, tienen un corazón puro, hacen la paz, padecen persecución por causa de la justicia, y son vituperados y deshonrados por causas del Señor. Ser pobre en espíritu no solo significa ser humilde, sino también desprendido en el espíritu, en lo profundo del ser, sin aferrarse a las cosas viejas de la vieja dispensación, sino descargándose de todo eso para recibir las cosas nuevas, las cosas del reino de los cielos. La palabra espíritu aquí no se refiere al Espíritu de Dios, sino a nuestro espíritu humano, la parte más profunda de nuestro ser, el órgano con el cual tenemos contacto con Dios y conocemos las cosas espirituales. Para comprender y poseer el reino de los cielos, necesitamos ser pobres, desprendidos, descargados en esta parte de nuestro ser. Esto implica que el reino de los cielos no es material, sino espiritual. Reino de los cielos es una expresión usada exclusivamente en este Evangelio de Mateo, lo cual indica que el reino de Dios, el cual es la expresión que se menciona en los otros 3 evangelios. El reino de Dios es el reinado general de Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Abarca la eternidad sin principio, anterior a la fundación del mundo. Los patriarcas elegidos, incluyendo el paraíso de Adán, la nación de Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, el reino milenario venidero, incluyendo su parte celestial, es decir, la manifestación del reino de los cielos, y su parte terrenal, es decir, el reino mesiánico. Y el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén en la eternidad. El reino de los cielos es una sección específica dentro del reino de Dios, compuesta solo de la iglesia hoy y de la parte celestial del reino milenario venidero. Así que en el Nuevo Testamento, especialmente en los otros 3 evangelios, el reino de los cielos, una sección del reino de Dios, también es llamado el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, el reino de Dios, de modo general, ya estaba con la nación de Israel. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 43, miren cómo nos dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. El reino de los cielos, de modo específico, todavía no había llegado. Solo se acercó cuando vino
Juan el Bautista. Volvemos al capítulo 3 en el versículo 12, donde nos dice, gozaos y alegraos. Perdón, es Mateo capítulo 3, versículo 12. Ahí nos dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Perdón, me equivoqué. Es versículo 1 y 2, ¿sí? Del capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que yo les comento, ¿sí? Cuando vino Juan el Bautista, solo se acercó el reino de Dios. En el capítulo 11, versículo 11 y 12, ahí nos dice también, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Menciona aquí el reino de los cielos, al que estamos haciendo esta enseñanza. Según el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos tiene 3 aspectos: la realidad, la apariencia y la manifestación. Les vuelvo a repetir, tiene 3 aspectos: la realidad, la apariencia y la manifestación. Vayamos a lo que dice el primer punto. La realidad del reino de los cielos es su contenido interior con respecto a su naturaleza celestial y espiritual, como fue revelado por el nuevo rey en el monte en los capítulos de Mateo 5 y 7. Ahí les dejo de tarea que lean estos capítulos. La apariencia del reino de los cielos es el estado exterior y normal del reino de los cielos, como la reveló el rey junto al mar en el capítulo 13. Al iniciar este capítulo de Mateo 13, ahí dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Entonces ya vimos 2 puntos, la realidad y la apariencia. Vamos a ver la manifestación. La manifestación del reino de los cielos es la venida práctica del reino de los cielos en poder, como lo reveló el rey en el monte de los olivos en los capítulos 24 y 25. Tanto la realidad como la apariencia del reino de los cielos están hoy en la iglesia. La realidad del reino de los cielos es la vida apropiada de iglesia. ¿Cuál es la vida apropiada de iglesia? Romanos capítulo 14, versículo 17. Ahí nos dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La realidad del reino de los cielos es la vida apropiada de iglesia que existe dentro de la apariencia del reino de los cielos, conocida como la cristiandad. La manifestación del reino de los cielos es la parte celestial del reino milenario venidero, la cual en el capítulo 13, versículo 43 de Mateo, Mateo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Aquí es llamada el reino del Padre. La parte terrenal del reino milenario es el reino mesiánico, el cual en este capítulo 3, en el versículo 41, nos dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Se refiere a su reino del Hijo del Hombre. Es llamado el reino del Hijo del Hombre, y que el tabernáculo de David restaurado, el reino de David, como nos dice el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16. Hechos capítulo 15, 16. Estamos viendo del reino, ¿verdad? 15:16 nos dice ahí: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Muy bien, entonces, en la parte celestial del reino milenario, la cual es el reino de los cielos manifestado en poder, los creyentes vencedores reinarán con Cristo por 1000 años. Lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo del 4 al 6. Ahí 4 y 6, capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 4 nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El versículo 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En la parte terrenal del reino milenario, la cual es el reino mesiánico en la tierra, el remanente de Israel, que habrá sido salvo, serán los sacerdotes. Y dicho remanente enseñará a las naciones a adorar a Dios. Lo que nos dice Zacarías capítulo 8, versículo 20 y 23. Zacarías capítulo 8, versículo 20 y 23. Dice el versículo 20: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. El versículo 23 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Este dicho remanente enseñará a las naciones a adorar a Dios. Ahora, si somos pobres, como dice el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo, Mateo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si somos pobres en espíritu, el reino de los cielos es nuestro. Hoy, en la edad de la iglesia, estamos en su realidad y tendremos parte en su manifestación en la edad del reino. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vemos aquí que toda la situación del mundo está en contra de la bendición de Dios, de la economía de Dios. Satanás, el pecado, el yo, las tinieblas y la mundanalidad predominan entre toda la gente de la tierra. La gloria de Dios es afrentada. Cristo es rechazado. El Espíritu Santo es estorbado. La iglesia está desolada. El yo es corrupto y el mundo entero es maligno. Dios quiere que nos aflijamos por tal situación.
Pero también dice el versículo 4, si lloramos conforme a Dios y su economía, seremos consolados con la recompensa del reino de los cielos. Veremos el gobierno celestial de Dios rigiendo toda la situación negativa. Vayamos entonces al versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso consiste en no resistir a la oposición del mundo y sufrir voluntariamente. Qué difícil, ¿verdad? Es difícil lo que nos dice aquí. Si somos mansos y estamos dispuestos a sufrir la oposición del mundo en esta era, recibiremos la tierra por heredad en la era venidera, como se revela allá en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 5 y 8. En el capítulo 2 nos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Así es que Lucas también, 19, versículo 17 al 19, también nos dice ahí respecto a esto de ser mansos. Capítulo 19, versículo 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fíjese, mis amados hermanos, cómo nos está diciendo. Dice el versículo 6 que está, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Perdón, el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí Lucas nos está confirmando en el versículo 17 del capítulo 19. Él dijo, está bien, buen siervo fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El versículo 19 nos dice, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, hay una bendición, una recompensa cuando nosotros somos fieles al Señor. El versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí la justicia se refiere al hecho de ser justos en nuestra conducta. Para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos tener hambre y sed de tal justicia y buscarla. También, si tenemos hambre y sed de justicia, Dios nos concederá la misma justicia que buscamos para que seamos saciados. Vayamos al versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire qué interesante la constitución del Señor Jesús, del Rey. Recibir misericordia es recibir más de lo que merecemos. Si tenemos misericordia de otros, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 y 18. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 y 18. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ahí se refiere a la misericordia. Y el versículo 18 dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Una carta muy bonita ahí que también hemos estudiado. Y también especialmente en su tribunal. Ahí nos dice la carta de Santiago, capítulo 2,
Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13, ahí nos está diciendo: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito seas, Padre. Muchas gracias, Señor. Vamos al versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y recuerden este versículo, el 7, bienaventurados los misericordiosos. Le hemos pedido al Señor misericordia en este tiempo, que tenga misericordia de esta tierra, de nuestra nación, de nuestras familias, de nuestra parentela. Y dice aquí, fíjense, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vayamos entonces al versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es que tener un corazón puro es tener un solo propósito, tener la meta singular de llevar a cabo la voluntad de Dios para su gloria. Lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, ahí el apóstol Pablo nos habla sobre esta gloria. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tiene un corazón así para el reino de los cielos, nuestro espíritu es el órgano con el cual recibimos a Cristo. Mire, ahí en los evangelios hay enseñanza abundante. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12, vayamos ahí, nos dice Juan 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el capítulo 3, versículo 6, nos dice también ahí: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nos está hablando aquí, ¿sí?, de los de limpio corazón. Mientras que nuestro corazón es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida. Por causa del reino de los cielos necesitamos ser pobres en espíritu, ser desprendidos en nuestro espíritu a fin de recibir a Cristo. Además debemos tener un corazón puro y sencillo para que Cristo crezca en nosotros sin impedimento. También nos está diciendo el versículo 8, si somos puros de corazón al buscar a Dios, veremos a Dios. Ver a Dios es una recompensa para los de corazón puro. Esta bendición es tanto para hoy como para la era venidera. El versículo 9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Satanás, el rebelde, es el instigador de toda rebelión. Para estar en el reino de los cielos bajo su gobierno celestial, debemos procurar la paz entre los hombres, como nos dice Hebreos 12, versículo 14. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este versículo 9, nuestro Padre es el Dios de paz y tiene una vida pacífica con una naturaleza pacífica. Si nosotros, los que hemos nacido de Él, queremos ser pacificadores, debemos andar en su vida divina y conforme a su naturaleza divina. De esta manera expresamos su vida y naturaleza y seremos llamados hijos de Dios. Vayamos al versículo 10.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Dónde nos dice esto? En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19. Ahí nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno y lleno de injusticia. Si tenemos hambre y sed de justicia, padeceremos persecución por causa de la justicia. Por causa del reino de los cielos necesitamos pagar cierto precio por la justicia que buscamos. Si pagamos un precio por buscar la justicia, el reino de los cielos llega a ser nuestro. Hoy estamos en su realidad y en la era venidera seremos recompensados con su manifestación. Qué hermosa palabra, mis amados hermanos. Voy un poquito más allá. Quiero ver el versículo 13 de este evangelio, el versículo 13 y 14. Hay algo muy importante también que nos dice aquí. Versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso es lo que nos dice el versículo 13. Entonces, la segunda sección de lo que el nuevo rey habló en el monte, los versículos 13 y 16, trata de la influencia que el pueblo del reino de los cielos ejerce sobre el mundo. Ellos son la sal. ¿Quiénes? Nosotros, para la tierra corrompida, y la luz para el mundo entenebrecido. La sal, miren mis amados hermanos, es por naturaleza un elemento que mata y elimina los microbios de corrupción. Para la tierra corrompida, el pueblo del reino de los cielos es el elemento que impide que la tierra sea completamente corrompida. Nosotros somos la sal del mundo, mis amados hermanos. Hacerse insípido significa perder la capacidad de salar. Cuando el pueblo del reino se hace insípido, queda en la misma condición que la gente terrenal y ya no puede distinguirse de los incrédulos. Cuando perdemos ese sabor, ¿nos parecemos al mundo, mis amados hermanos? Ser echada fuera significa ser excluido del reino de los cielos. Lo que nos dice aquí no sirve más para nada, sino para ser echada fuera. ¿Sí? Eso significa ser excluidos del reino de los cielos. Y ser hollada por los hombres es tratado como polvo. Vayamos, y con esto casi terminamos, el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz es el resplandor de una lámpara que ilumina a los que están en tinieblas. Tenemos que ser luz, mis amados hermanos, en este tiempo de tinieblas. Es la oportunidad de nosotros iluminar y de ser luz en aquellas tinieblas. Para el mundo entenebrecido, el pueblo del reino de los cielos es la luz que disipa las tinieblas del mundo. En naturaleza, ellos son la sal sanadora y en conducta son la luz resplandeciente. ¿Sí? Aquí mismo nos dice el versículo 14, como luz resplandeciente, el pueblo del reino es semejante a una ciudad asentada sobre un monte, la cual no se puede esconder.
Esto finalmente tendrá su consumación en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Para cerrar este tema, esta enseñanza, vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 y 11. Ahí en este capítulo 21 nos está diciendo el versículo 10 y 11, dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. De un monte vemos gran cantidad de extensión, ¿sí? El versículo 11 dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículos 23 y 24 de ese mismo capítulo nos está diciendo: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 14: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Así es que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser sal y luz en esta tierra, darle el sabor e iluminar las tinieblas. Este es el mensaje que nos está dando la palabra de Dios en esta mañana. Sé tú la sal de este mundo y la luz. Vayamos y demos sabor a la tierra, mis amados hermanos. Sí, quitémosle lo insípido y demos la luz a aquellos que andan en tinieblas, aquellos que andan en obscuridad. Mis amados hermanos, vamos a esforzarnos cada día más. En este tiempo que hemos estado viviendo, que nos tocó vivir, en esta crisis, hay un propósito. Hay el plan de Dios para nosotros como cristianos: ser la sal y la luz de este mundo. Dios nos bendice. Yo quiero hacer una invitación, mis amados hermanos, a aquellas personas que nos ven y que no han tenido un encuentro con el Señor Jesús, aquellos que quieren conocer a un Dios verdadero, un Dios que siempre nos va a bendecir. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú rindas tu vida a nuestro Señor Jesús. Es muy importante que tú sepas que el tener a Jesús en tu corazón, tienes vida eterna. Dice la palabra del Señor allá en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé qué pienses, mi amado hermano, mi amigo, que en esta mañana tú nos estás viendo, estás escuchando la palabra. Tengas la seguridad de a dónde ir después de morir. Mucha gente ha muerto en esta pandemia y a lo mejor no supo a dónde iba a ir. El tener a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón es tener la vida eterna. Él lo ha prometido y lo cumple. Así es que yo te quiero llevar a las plantas del Señor Jesús. Si tú deseas, haz esta oración conmigo. Repite: Señor Jesús, en esta mañana yo quiero rogarte que tú me perdones. Perdóname todo pecado que he cometido, toda maldad, Señor, que yo he hecho. Yo te ruego que me perdones, que tengas misericordia de mí. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Señor Jesús, entra a mi corazón y ten misericordia. Gracias, Señor. Muy bien, entonces yo quiero orar por ti.
Yo quiero orar por ti que has hecho esta oración, que el Señor ha escuchado. Él está atento a nuestra voz y Él está aquí en medio de nosotros. Yo le voy a pedir al Señor Jesús que el Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, tú has escuchado las palabras, la declaración de mis amigos, de las personas que nos están viendo y han aceptado a nuestro Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Por la sangre preciosa que Él derramó y que nos limpió de todo pecado. Señor, en esta hora yo te ruego por esta decisión que han hecho nuestros amigos, las personas que nos están mirando y que no habían tenido un encuentro contigo. Señor, límpialos de toda maldad, de todo pecado. Y yo te ruego, Señor, que tú escribas su nombre en el libro de la vida. Y que, Padre, tú, Señor, les des ese alimento de tu palabra cada día, Señor. Padre, yo te ruego también que ellos, Señor, puedan tener una amistad, puedan acercarse ahí, Señor, por tu misericordia, algunos hermanos que te conocemos, Señor, y puedan alimentarlos de tu palabra y seguirlos instruyendo, porque dice tu palabra que id y hacer discípulos. Tenemos que enseñarles y llevarlos a un conocimiento de tu palabra. Muchas gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y, Señor, que la paz sea sobre la iglesia Monte Sión. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Muchas gracias.